llegamos a una de las partes importantes del libro de Esdras, porque por fin Israel comienza a construir el templo de Jehová. Ahora es importante mencionar lo siguiente, que antes de la construcción del templo, Israel comenzó con los servicios del santuario, comenzó con los sacrificios y después comenzó con las fiestas. Y esto es muy importante porque muestra el deseo de Israel de poder cumplir con cada una de las cosas que el Señor había mandado. Ese mismo deseo es el que nosotros tenemos que tener, que aunque no tengamos todas las comodidades, aunque no tengamos todo hecho, tenemos que cumplir con lo que el Señor nos ordena, con lo que el Señor nos manda. Y una de las primeras cosas que instauraron, nos dice acá el versículo 2, que edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, los holocaustos de la mañana y los holocaustos de la tarde. Ahora, ¿por qué era importante instaurar en primer lugar el holocausto continuo de la mañana, de la tarde? Porque eso representaba la señal entre Dios y su pueblo, representaba su pacto, la fidelidad que Dios le tenía a su pueblo y también la protección de Dios. De alguna manera, esto representaba que Dios estaba en medio de su pueblo, que su misericordia, que su amor, que la gracia era continua y ellos podían acceder a esa gracia a través de este sacrificio que era continuo en la mañana y en la tarde. Después empezaron a celebrar cada una de las fiestas, dando a entender que todas estas fiestas representaban el plan de salvación. Queremos cumplir con tus mandatos, queremos cumplir con lo que tú nos ordenas. Que ese era el deseo. Y después comenzaron a edificar, a colocar los cimientos, y miren lo que ocurrió, nos dice acá el versículo 12. Muchos de los sacerdotes, los levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, el templo de Salomón, al ver cómo echaban los cimientos de toda esta casa, lloraban en voz alta. Recordemos que habían pasado 70 años y lloraban en voz alta, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y el ruido se oía hasta de lejos. Fue una cosa impresionante. Muchos comenzaron a llorar porque el templo que estaban construyendo ni se comparaba, no era, ni se asemejaba, es decir, no había punto de comparación entre lo que estaban haciendo y el glorioso templo que habían construido con Salomón. Realmente fue todo distinto y estos ancianos estaban tristes. Otros estaban alegres porque nunca habían tenido un templo y por fin tenían un templo para poder adorar a su Dios. Pero finalmente lo importante era la función que se establecía en el templo y lo que representaba el templo. Recordemos que el templo representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por eso Dios había dicho, me harán un santuario para que habite en medio de ellos. Y si el santuario está, significa que la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Por eso muchos gritaban de alegría, pero a la vez también era triste. Era una situación dolorosa, porque era un recuerdo de lo que pudo haber sido Israel, pero no fue por causa de su infidelidad. Pudo haber sido grande Israel, pudo este templo haber sido el más glorioso, el más grandioso, pudo haber permanecido Israel, pudo haber sido un ejemplo para todo el mundo, pero por causa de que se alejaron, no se cumplió. Recordemos lo siguiente, Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida, pero depende de nosotros si elegimos cumplir ese propósito o si elegimos nuestro propio camino. Pero lo mejor siempre va a ser elegir los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Que Dios te bendiga en este día, que el Señor te acompañe. Un abrazo grande.